Bien, en esta oportunidad vamos a construir una tabla de frecuencia para variables cuantitativas discretas. Y para ello vamos a ir a la guía de trabajos prácticos y vamos a trabajar con el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 dice que un estudio consistió en contar el número de flores por planta de una muestra de 50 plantas. Acá ya rápidamente podemos identificar la variable número de flores por planta. Es una variable que surge de un conteo y se evaluaron 50 plantas. A cada planta se le contabilizó el número de plantas, ¿sí? El número de flores, perdón, por planta. Los valores resultantes son todos estos datos, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de orden, sino que están simplemente enlistados. ¿Qué dice el enunciado? Los datos así presentados son de difícil interpretación, por lo que conviene resumirlos en una tabla de frecuencia. Construya una tabla según su criterio y grafique adecuadamente. Analice lo observado. Los pasos a seguir para iniciar con la construcción de una tabla de frecuencia para una variable numérica, en este caso de tipo discreta o discontinua, implica primeramente ordenarlos, ¿sí? Puede ser en una columna, una sola columna, vamos a hacer eso ahora, y después aplicarle algo que ustedes todavía no vieron, que es un análisis de datos en donde le vamos a hacer unas estadísticas descriptivas rápidamente para que nos diga cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y con ello podamos iniciar todos los pasos necesarios como determinar, por ejemplo, el rango y ver cuál de las tres opciones de tabulación para armar las clases vamos a optar, ¿sí? Entonces, el primer trabajo que vamos a hacer es ir copiando en forma de columna todos estos 50 resultados. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar fila por fila y transponerla en la primer columna para trabajar mejor con esos datos. Yo siempre suelo ordenar los datos una vez que están copiados, ¿sí? En una sola columna. Los suelo ordenar de menor a mayor. Entonces voy haciendo este trabajito que es de hormiga, pero es más rápido hacerlo con Excel que trabajar a mano. Con 50 datos ya el trabajo se puede hacer un poquito más engorroso. Entonces transpongo la última lista. Y ahora le voy a dar un poquito más de espacio para que no esté tan pegado. Y voy a ordenar de menor a mayor. Para eso marco con Shift, Control y el cursor, la flechita hacia abajo, voy a ordenar, voy a darle un orden personalizado, mis datos no tienen encabezado, le voy a decir que me ordene de menor a mayor. Entonces, fíjense acá, yo ya puedo ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo de, en este caso, la variable, acuérdense, es número de flores por planta, la variable X. Entonces yo tengo la posibilidad de tabularlos de tres maneras distintas. O por cada resultado potencial existente entre 0 y 10, ¿sí? Puedo sacar con la función min, el valor mínimo, pero ya lo puedo ver acá rápidamente, ¿sí? Si no lo ordeno, no es tan fácil. El valor mínimo con la función de Excel sería el X mínimo, es 0, 0 flores por planta. Y el valor X máximo es la función max. Y le tengo que dar todo el rango de datos desde 0 hasta el número último, que sería 10. Entonces ya sabemos que nuestra tabla va a tener todos los resultados posibles entre 0 y 10. Yo voy a optar por esa metodología o por esa estrategia de tabulación
donde voy a utilizar todos los resultados posibles existentes entre el mínimo y el máximo, que serían de 0 a 10. Tendría por ende 11 clases posibles, ¿sí? Estos serían todos los valores de X y este sería el número de clases. Entonces acá voy a poner número, como la variable, número de flores por planta. Esa es mi variable X y la voy a poner acá para no perder de vista. Y acá voy a poner las clases. Voy a tener entonces, voy a empezar con el 1, voy a tener 11 clases posibles, ¿sí? A no confundirse esto con el valor de la variable respuesta. Voy a correr un poquito más acá y voy a centrar. Esto voy a mejorar su aspecto para que se pueda ver un poquito mejor. Bien, ahí ya tenemos todos nuestros resultados posibles y ahora lo que me falta es determinar la frecuencia absoluta, que sería contar cuántas plantas tienen entre 0 y 10 flores. Y eso ya se los había mostrado con la función contar. Si marco todo el rango de 0 hasta el último dato, que son 50, es mucho, y ahí le pongo automáticamente punto y coma y le marco el valor que debe contabilizar. En este caso es 0. Cierro y me dice que hay una sola planta con 0 flor, o sea, con ninguna flor. Lo que puedo hacer es mantener fijo mi rango o simplemente ir arrastrando uno por uno y ordenando. Fíjense cómo va bajando porque yo estoy arrastrando, va bajando. De nuevo, hay solo una planta que tiene una sola flor, ¿sí? Voy a ponerle fijo porque me gustaría que quede ahí en ese rango. Voy a marcar como fijo con el signo peso, ¿sí? Al número 2 y hasta el número 51 con el signo peso. Entonces ahí yo voy a poder arrastrar y no me va a mover, espero, el rango. Veo si se me sumaron las 50 respuestas y chequeo cada tanto a ver si me mantiene constante el rango. Así es. Y ya tengo mi tabla de frecuencia, por lo menos lo más importante, realizado. Acá puedo agregar ahora la free en tanto por 1, haciendo simplemente el cociente entre el valor de la frecuencia absoluta dividido el número total de datos registrados, que serían 50. Arrastro hacia abajo, veo la sumatoria que tiene que ser 1, chequeo y así fue. Y se tomé bien la fórmula. Puedo hacer ahora la frecuencia relativa, pero porcentual. Y lo único que tengo que hacer es agarrar la frecuencia relativa en tanto por 1 y multiplicarle por 100. Le puedo dar un par de decimales, arrastrar, y sé que esto tiene que sumar el 100%. Luego puedo armar todas las columnas de las frecuencias acumuladas, en donde simplemente agarro y empiezo a sumar. Hasta la primera clase me sumo una sola planta, hasta la segunda es una planta más la segunda planta que tiene una sola flor, ¿sí? Y ahí puedo arrastrar y ahí directamente hasta la última clase voy a tener acumuladas las 50 plantas. ¿Cómo se interpreta eso? Por ejemplo, si miro la cuarta clase, en donde tengo 3 plantas, puedo decir que hay 11 plantas que tienen entre 0 y 3 flores. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la interpretación? Tengo 11 plantas acumuladas que tienen entre 0 y 3 flores. Esa sería la interpretación. Voy a hacer lo mismo con la frecuencia, voy a copiar la columna, con la frecuencia relativa en tanto por 1 acumulada y me hace el mismo procedimiento. Como yo copié la tabla, me corre la función hacia la próxima columna y me hace todo el mismo procedimiento. La interpretación de esto es mucho más difícil, por eso solemos interpretar, sí, pero con la frecuencia
porcentual acumulada, entonces puedo decir que hay un 2%, ¿sí?, de flores que tienen ninguna, de plantas que tienen ninguna flor. Y por ejemplo, si me paro de nuevo en la cuarta clase, puedo decir que el 22% de las plantas que yo analicé tienen entre 0 y 3 flores. Si me voy un poquito más abajo, en esta fila, en la octava clase, que la respuesta es 7 flores por planta, y me voy a la columna de frecuencias acumuladas porcentuales, puedo decir que el 72% de las plantas relevadas que están ordenadas de menor a mayor acá, ¿sí?, de menor a mayor están ordenadas acá, el 72% de las plantas tienen entre 0 y 7 flores. Y así ya tenemos toda nuestra tabla de frecuencia terminada. Rápidamente hago el gráfico o utilizo la estrategia de graficación más adecuada. Acuérdense que estamos trabajando con una variable discreta, es discontinua, por ende la tabla o el gráfico adecuado para esto va a ser un gráfico de barras. También podría ser un gráfico de bastones, pero más recomendable es el gráfico de barras. Acá me va a tomar las dos columnas, yo voy a sacar la que es creciente, ¿sí?, y voy a dejar simplemente las columnas que me están hablando de la frecuencia absoluta. También me podría pasar a la frecuencia relativa, pero como trabajo acá abajo veo que hay un error, porque empieza desde el 0, ¿sí?, el valor, el mínimo valor que toma la variable x es 0 y el máximo es 10. Entonces hago clic, me voy a diseño de gráfico, voy a seleccionar datos y edito las etiquetas del eje horizontal. Entonces ahí sí le pongo todos los verdaderos valores que toma x, todo el rango de x. Y ahí me arregló el valor de el eje de las x. Agrego los títulos. En el eje horizontal primario está la variable, ¿sí?, que es número de flores por planta, ¿sí? Le saco esta leyenda y le agrego el título del eje vertical primario, en donde pongo número de plantas, ¿sí? Acá está el número de plantas que tienen estos diferentes números de flores en cada una. Sería número de plantas, o en estadística le decimos la frecuencia absoluta, número de plantas. Le puedo trabajar el título, en donde puedo poner número de flores por planta, ¿sí?, y ese sería nuestro gráfico terminado. Y le puedo agregar también la etiqueta de datos en la parte superior, y también podría trabajar, en vez de trabajar con las frecuencias absolutas, con las frecuencias relativas porcentuales, que va a tener prácticamente la misma forma, pero sí acá va a cambiar, ya no va a ser número de plantas, sino que va a ser porcentaje, o la frecuencia relativa, porcentaje de plantas, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra tabla. ¿Cómo lo interpreto? Puedo decir que hay 12% de plantas que tienen 3 flores, 16% de plantas que tienen 7 flores, y veo cuál es la frecuencia relativa más alta, 18. Entonces esta sería, o 9 acá, la clase más frecuente, ¿sí? O sea, hay 9 plantas que tienen 6 flores. Entonces esta sería la clase modal, que vamos a ver posteriormente, que la clase más frecuente. O sea, el número 6 es el número que más se repite. O sea, hay más plantas que tienen, o una mayor proporción de plantas que tienen 6 flores. Hasta un próximo video.